Esta noche, pues con mucho agrado y con mucha alegría, ¿verdad? Recibimos y a todos y a cada uno de ustedes y le damos apertura a lo que es el primer de los módulos de lo que hemos denominado Academia Mayen. Academia Mayen es un plan dirigido a toda la comunidad médica de la región y que consta de 6 módulos que vamos a ir agotando durante todo el año 2024. Hoy tenemos el honor de poder unir 5 naciones. Aquí, a través de estos medios digitales, pues podemos tener en esta plataforma nuestros grandes galenos de Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Qué bueno poder contar con cada uno de ustedes y qué bueno que sean parte de lo que es este programa Academia Mayen. En este primer módulo de hoy nos acompaña un distinguido especialista desde la ciudad de Colombia que va a estar compartiendo con nosotros esta noche todos sus conocimientos y todas sus investigaciones sobre lo que es la vitamina D. El doctor David Vázquez Aguat, especialista en ginecología y obstetricia, médico cirujano, especialista también en perinatología y desarrollo humano, en epidemiología y densitometría clínica por la International Society of Clinical Densitometry y en seguros y seguridad social. Profesor en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Experto latinoamericano en menopausia y climaterio por FLACIN. Maestro latinoamericano en endocrinología de ALEP, miembro de número y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, expresidente y miembro honorario de la Asociación Colombiana de Menopausia, board member International Academy of Human Reproduction, honor member World Society of Cosmetic Gynecology, fellow American College of Obstetrician and Gynecologists, 9 libros publicados, 4 consensos, múltiples capítulos de libros de ginecología y obstetricia, múltiples publicaciones en revistas indexadas, múltiples intervenciones en eventos científicos nacionales e internacionales, jurado de varias revistas científicas en inglés y en español. Doctor, nos honra que usted abra estos 6 módulos que estaremos agotando durante todo el año con la conferencia de esta noche, Vitamina D en todo el ciclo de vida de la mujer. Le dejamos a usted lo que es el escenario y una vez más, muchas gracias. Vamos a tener un gran banquete esta noche. Pero muchísimas gracias a Norma por su gentileza y su presentación. Me gusta estar en la academia. Como mencionó Norma, soy el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Toda mi vida la he dedicado a la academia. Llevo muchos años como profesor de la Universidad Javeriana, es la universidad privada más grande de Colombia, una facultad de medicina muy prestigiosa. Y precisamente cuando Norma me planteó acompañarle en un proceso académico, no pude menos que aceptar y aceptar con mucho gusto, con mucho agrado, con mucho orgullo y porque seguramente muchos de ustedes que me están escuchando hoy con toda su gentileza y caballerosidad, pues me conocen y hemos compartido en distintos escenarios de América Latina. Entonces, vamos a entrar en el tema de hoy. Voy a compartir mi pantalla y me gustaría que me confirmaran si se está compartiendo bien. ¿Están viendo mi presentación, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Voy a poner mi primera diapositiva y nuevamente les pido que me confirmen si se está viendo bien. Se logra ver. Perfecto. Y está corriendo bien. Ok. Entonces vamos a hacer esta presentación de la siguiente manera. Vamos a hacer una conferencia que voy yo a dictar entre unos 30, 40 minutos y luego tendremos un espacio que para mí son muy importantes estos espacios relacionados con las preguntas, los comentarios, los aportes que ustedes hacen
entiendo que están de diferentes países, pero todos compartimos más o menos la misma idiosincrasia, las mismas características, de manera que para mí también es muy enriquecedor estar con ustedes. Estas son las entidades con las cuales yo tengo algún tipo de vinculación académica y laboral. El Centro de Endocrinología y Enfermedades Metabólicas de Bogotá, del cual soy accionista y trabajo ahí básicamente en investigación y en metabolismo óseo y mineral, de manera que es un espacio muy importante para mí. El título de la conferencia es La vitamina D en el ciclo de vida de la mujer, fertilidad, embarazo y menopausia. Entonces entremos en materia. Estos son mis conflictos de interés en temas de vitamina D y siempre me gusta, antes de mis conferencias, de mis intervenciones y de mis publicaciones, decir de dónde saco los datos. Esta es una frase de un bioestadístico norteamericano de Chicago, ya fallecido, el doctor Edward Denny, que dice que sin data tú eres solo una persona con una opinión. Realmente no me gusta mucho dar opiniones, sino mostrar data, mostrar evidencia. Con mi formación como epidemiólogo, pues es es mi trabajo. Muestro las evidencias y las discutimos. Lo que voy a comentar hoy entonces lo he extraído de la colaboración de Cochrane, de las guías españolas, de las guías NICE europeas sobre vitamina D, de las guías de la Sociedad Internacional y de la Sociedad Europea de Osteoporosis, que están publicadas en Osteoporosis International, de mi primer libro de osteoporosis, de mi segundo libro de osteoporosis, pero sobre todo de este libro. Este libro salió hace 4 meses, fue lanzado en octubre para el Día Mundial de la Osteoporosis y la Menopausia, aquí en la Academia Nacional de Medicina. Cuenta con 40 autores de Colombia, Argentina, México y España, el aval de 10 sociedades científicas, de manera que el tema que voy a hablar hoy básicamente está en este libro que se lo recomiendo muy especial. Esta fue mi primera publicación, que fue, como lo pueden ver en la diapositiva, en el año 2013. En septiembre del 2013, es decir, hace poco más de 10 años, empecé a interesarme en este tema. Me llamaba la atención todos los aspectos que la vitamina D tenía importancia y por eso la publicación que está publicada en la revista Medicina, que es el órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina de Colombia, en su sección Reedición de tema, publiqué este paper que se llama La vitamina D y su importancia en la salud humana. 4 años después, en 2017, y nuevamente en nuestra revista de la Academia, publicamos el colombiano de expertos, cuyos autores están en la diapositiva que están viendo. Tuve la oportunidad de ser el líder de este grupo, en el cual estaba geriatría, cardiología, ortopedia, reumatología, oncología, eh, endocrinología, ginecología y bioestadística. De tal manera, este consenso fue presentado en Praga, en el Congreso Mundial de Menopausia de ese año, ha sido traducido a varios idiomas y ha tenido un espectacular recibo. La vitamina D, queridos amigos, su fuente es el sol. El sol, al ponerse en contacto con la piel, hace que una sustancia que tenemos en la piel, que se llama 7-dehidrocolesterol, se convierta en colecalciferol, que también se llama vitamina D3. El colecalciferol, queridos amigos, es el mismo que consumimos en la dieta, en los alimentos que contienen vitamina D, y es el mismo que consumimos en formas farmacológicas. Es decir, cuando nosotros formulamos una vitamina D a un paciente, lo que le estamos formulando en general, porque hay algunos casos especiales distintos, pero en general formulamos colecalciferol, que es el mismo reto que entra a través de la piel por efecto de la luz del sol. Este colecalciferol va al hígado y se hidroxila, se convierte en alfa-calcidiol y luego va al riñón, vuelve y se hidroxila y se convierte en el calcitriol, que es el 1,25 de hidroxivitamina D3. Por eso el título de mi libro,
Vitamina D, más que una vitamina, porque es más que una vitamina, una hormona. ¿Porque es una hormona? Porque necesita de nuestros órganos para poder convertirse en el metabolito activo que es el calcitriol. Si ustedes consumen vitamina A, B, C, así como la consumen, así actúa. En este caso no. En este caso requiere de nuestro cuerpo, del hígado, del riñón, para convertirse en el metabolito activo y por eso muchos pensamos que realmente es una hormona. Y entonces, ¿por qué se llama vitamina D? Porque a principios del siglo XX, cuando se describió la sustancia que combatía el raquitismo, la vitamina D es la vitamina que combate el raquitismo, los niños raquíticos y los adultos raquíticos. En ese momento, estoy hablando de principios del siglo XX, repito, hace más de un siglo, ya se había descrito la vitamina A, B y C. Entonces dijeron, bueno, y esto que escribimos ahora que está en el aceite de los pescados, ¿esto cómo se puede llamar? Entonces alguien dijo, pues ya que estamos en A, B y C, pongámosle D. Y el nombre realmente de vitamina D salió de ahí. Entonces, lo que voy a poner en azul son las declaraciones de nuestro consenso colombiano de expertos. ¿Qué dice? Dice que la vitamina D es importante para procesos fisiológicos y patológicos en el ser humano y que la vitamina D es importante en prevención primaria y secundaria. También dice nuestro consenso que no está sobredimensionado el papel de la vitamina D. Es muy importante. Y les voy a decir de una vez por qué es importante. Todos nuestros órganos y tejidos tienen receptores de vitamina D. Tengan la seguridad que si están ahí es por algo, de adorno no están. Lo que pasa es que en muchas situaciones todavía no sabemos para qué es que están sirviendo. Así como hace 20 años no sabíamos todo lo que hoy sabemos de vitamina D y que se los voy a mostrar, pues dentro de 20 años tengan la seguridad que vamos a saber muchas cosas que hoy no sabemos. De tal manera que estamos ante una molécula especial. Existe en el mundo una hipovitaminosis D. Existe en el mundo, más o menos 2/3 de la población se calcula que tiene niveles inadecuados. En Colombia se han hecho 34 estudios y tenemos una prevalencia del 71%. Estoy seguro que en sus países más o menos es algo parecido. ¿Cuáles son los niveles óptimos de vitamina D? Los niveles óptimos, entonces, en la declaración del consenso, acordamos que consideramos un nivel normal por encima de 30 nanogramos por mililitro, insuficiencia por debajo de 30, deficiencia por debajo de 20, osteomalacia por debajo de 10, deseable por encima de 40 y toxicidad por encima de 150. Aquí es muy importante, voy a hacer un paréntesis, con algunos colegas, especialmente con José Luis Neiro, que es un amigo con el que escribo bastante, que vive en Bilbao, en el País Vasco. Tenemos una teoría que estamos trabajando y es que uno necesita los niveles de vitamina E dependiendo de para qué la quiere. Me explico. Estos niveles por encima de 30 puede ser útil para la parte osteomuscular, que es la más importante y más estudiada. Pero si yo quiero impactar desde el punto de vista cardiovascular, quizá no voy a necesitar 40. Y si yo quiero impactar desde el punto de vista de oncología, quizá voy a necesitar 50. Esto apenas es una teoría, pero cada vez la estamos trabajando. Entonces la vitamina D, como les decía, viene por la luz ultravioleta del sol. En nuestra piel se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D3. Luego en el hígado se convierte en calcidiol y luego en el riñón en calcitriol, que es el metabolito activo de la vitamina D. Y como calcitriol va a actuar en los diferentes órganos y tejidos. Ya mencioné que sus funciones clásicas están en la salud ósea. ¿Por qué? Porque el intestino, la vitamina D hace que el enterocito, la célula intestinal, absorba el calcio y lo lleve al hueso y lo fije en el hueso. Si nosotros tenemos déficit de vitamina D, podemos consumir mucho calcio, pero el intestino no lo absorbe y por ende no va a llegar al hueso, cual es muy serio, porque se va a presentar la pérdida de masa ósea, la osteoporosis y la fractura. Pero hay funciones no clásicas que cada día sabemos más en el músculo, en el corazón, en el adipocito, en la respuesta inmune, en el páncreas y en el hígado, etc. Repito que todos nuestros tejidos y órganos tienen receptores y cada vez los estamos conociendo más.
Entonces, entremos en materia para lo que me contrataron a mí, que es para hablar de la vitamina D y la salud femenina. Vitamina D y fertilidad. Sabemos que la vitamina D tiene una actividad inmunomoduladora hacia los linfocitos T. ¿Esto qué quiere decir? Inmunomodulación quiere decir que potencia la respuesta inmune que normalmente tiene nuestro cuerpo y específicamente la inmunidad celular dada por los linfocitos. La vitamina D los estimula. Sabemos que en la decidua se encuentran receptores y niveles importantes de vitamina D y además la vitamina D estimula las células killer para ejercer una acción paracrina entre la madre y el sistema inmune durante la implantación. Y ya se lo voy a demostrar. Fíjense cómo las mujeres embarazadas normales con vitamina D normal tienen mayores posibilidades de acoger un embarazo en procesos de fertilización in vitro que las mujeres con vitamina D baja, que presentan una tasa mayor de abortos espontáneos. Estas mismas mujeres con vitamina D normal tienen 4 veces más éxito en los programas de fertilización asistida versus las mujeres que tienen niveles bajos. Todas estas son evidencias muy serias, como de la revista Fertility and Sterility, y sabemos que las tasas de embarazo más bajos en receptoras en pacientes que tienen déficit de vitamina D. Es decir, en todo estudio de fertilidad tienen que medirse los niveles de 25-hidroxivitamina D y debemos suplementar en caso necesario antes de continuar el estudio. Un fenómeno importante y una enfermedad muy importante para nosotros es el síndrome de ovario poliquístico. En todas las reuniones y conferencias hablamos de esto. Tiene una historia muy antigua desde Hipócrates. Posteriormente, en el 35, Stein y Leventhal describieron los ovarios poliquísticos como parte del síndrome. Y finalmente, hace unos 30, 40 años, sabemos que realmente es una enfermedad sistémica que se caracteriza por resistencia a la insulina e hiperandrogenitis. Sabemos los criterios de Rotterdam para diagnosticar el síndrome ovario poliquístico, no me voy a detener en eso, pero sí es muy importante que hagamos énfasis, como ustedes ven en la diapositiva, que el útero y los ovarios son órganos con una cantidad de receptores de vitamina D, así como el hígado, el riñón, las suprarrenales, y en los ovarios poliquísticos definitivamente juega un papel importante la vitamina D. Sabemos que la vitamina D disminuye la expresión de RNA, de la hormona antimuleriana, que incrementa el gen del receptor de la FSH, que es necesaria para la síntesis de aromatasa, que es lo que en última nos va a dar las hormonas femeninas a nivel del ovario, y por esta razón estimula la producción de estrógenos y progesterona. Fíjense cómo en este estudio se demuestra cómo en pacientes normales con sobrepeso y con obesidad, las pacientes que tienen ovario poliquístico tienen niveles inadecuados de vitamina D versus los controles. Y también sabemos que la vitamina D en su deficiencia va a comprometer los mecanismos apoptóticos propios del ovario, va a afectar los folículos preantrales, produce la resistencia a la insulina característica de esta patología y altera la relación leptina-adiponectina y por esta manera estimula la obesidad y la acumulación de tejido graso, especialmente a nivel abdominal. De esta manera, y en este estudio tan interesante del año 2018, se demuestra cómo se secuestra la vitamina del tejido adiposo. Les quiero recordar que las vitaminas pueden ser hidro o liposolubles. La vitamina D es por excelencia la vitamina liposoluble. Fíjense cómo existe una relación entre OMA y R, que es una medición de la resistencia a la insulina, y en el índice de masa corporal, en el sentido de que mientras más bajos los niveles de vitamina D, vamos a presentar mayor OMA-IR y mayor índice de masa corporal. Esto es muy importante para después cuando hablemos de dosis. En Bogotá hemos hecho un estudio con el grupo del doctor Germán Barón, donde demostramos cómo 1 de cada 5 mujeres con ovario poliquístico tiene niveles normales, pero 4 de cada 5 mujeres con ovario poliquístico en Bogotá, en una muestra de 257 mujeres, tenían deficiencia de vitamina D, es decir, el 80% de nuestras pacientes con ovario poliquístico tienen niveles bajos de vitamina D. Independientemente del OMA-IR y de la glicemia, la vitamina D se asocia
en su déficit con la presencia de ovario poliquístico. Y lo más importante, cuando suplementamos a estas mujeres con vitamina D, podemos tener regularización importante del ciclo menstrual, disminución del recuento de folículos antrales, es decir, mejora la apariencia poliquística del ovario y mejora la resistencia a la insulina. Aquí está demostrado cómo mejora la resistencia a la insulina. Fíjense el global, un rombito que no alcanza a tocar, no llega al cero, es decir, hay significancia estadística en que la suplementación de vitamina D mejora la resistencia a la insulina en coma y R. Y esta es una prueba también usando la hormona antimuleriana. Todos sabemos que la hormona antimuleriana está alterada en mujeres con ovario poliquístico y fíjense cómo la vitamina D tuvo un cambio significativo y estadísticamente significativo sobre la hormona antimuleriana en mujeres con ovario poliquístico. Esta es una publicación del año 2020. En resumen, ovario poliquístico, que estoy seguro que en sus países es tan común como en Colombia, es una endocrinopatía la más frecuente de la mujer en edad reproductiva, causa muchas alteraciones metabólicas. Realmente el ovario poliquístico es una enfermedad sistémica con manifestaciones ginecológicas y sabemos que la vitamina D tiene mucha relación con esta patología y al suplementarla mejora esta patología. ¿Qué pasa en ginecología oncológica? Este es en uno de mis libros del año 2012, que se llama Osteoporosis, Enfoque Clínico y Tratamiento, el osteólogo argentino Ariel Sánchez, seguramente ustedes lo conocen, muchos de ustedes, nos muestra cómo en su excelente capítulo sobre vitamina D y cáncer, que la vitamina D regula la expresión genética de muchos procesos celulares relacionados con las enfermedades malignas, como son la apoptosis, la proliferación, la diferenciación, la modulación de respuesta inmune, etcétera. Y por ejemplo, en cáncer de mama, que es un cáncer tal vez el más común que nosotros estamos viendo, ya en Colombia el cáncer de mama es el cáncer más común de la mujer. Ya no es el cáncer de cuello uterino, sino el de mama. Una de cada 12 mujeres colombianas va a tener cáncer de mama. Una de cada 12. Esas son cifras muy alarmantes. Estoy seguro que en sus países más o menos están por ahí. ¿Qué pasa? Sabemos desde la década de los 40 que en los países donde hay más sol hay menos cáncer y específicamente menos cáncer de mama. Sabemos que la vitamina D en las células cancerígenas promueven la diferenciación, disminuyen el crecimiento, aumentan la apoptosis y disminuyen la angiogénesis tumoral. Y donde más se ha estudiado este fenómeno es en el cáncer de colon y recto, que también está disparado en Colombia, el cáncer de mama, el cáncer de próstata y el cáncer de páncreas, que cada vez tenemos más casos en nuestro país y que ustedes saben que es de una agresividad total. Sabemos entonces, ya lo dije, que en menos cáncer de mama se ven los países con mayor sol. Y eso se observaba antes, que las personas que tenían cáncer de piel relacionado con el cáncer, con el sol, tenían menos de otro tipo de cánceres, sobre todo cánceres sólidos. Y la reducción, fíjense, puede ser hasta del 65%. La deficiencia de vitamina D hace que los tumores en seno sean mayores en su tamaño y menos diferenciados. Sabemos que los tumores con receptores de vitamina D positivos tienen una supervivencia libre de enfermedad más prolongada, como también lo vemos, por ejemplo, con los que tienen receptores estrogénicos positivos, y que se reduce la incidencia por encima del 50% cuando los niveles de vitamina D están superiores a 52. Acuérdense hace 5 minutos que les dije lo que necesitamos en niveles. Esta es una de las pruebas o de las evidencias que tenemos los que creemos que si queremos que la vitamina D impacte en cáncer, debemos tratar de tener niveles por encima de 50. De una vez les quiero decir que la intoxicación con vitamina D es extremadamente rara y cuando se presenta es accidental porque la persona se tomó todo ese tarro de pepas de vitamina D que venden en los supermercados, sobre todo en los Estados Unidos. Fíjense cómo cuando tenemos nosotros niveles adecuados de vitamina D, en este caso por encima de 24, hay menos cáncer de mama, hay menos mortalidad por cáncer de mama, todo con significancia estadística, ¿eh? Y sabemos también que la vitamina D ejerce un efecto antiinflamatorio importante. Este dato es clave, colegas. ¿Por qué? Porque uno en esta vida uno no se muere, uno se inflama realmente. Todo tiene un componente inflamatorio altísimo. Y fíjense todas las evidencias que sustentan lo que estoy diciendo.
se han encontrado receptores de vitamina D en los monocitos, macrófagos y neutrófilos, es decir, en las células responsables de la inmunidad celular. Sabemos que la vitamina D modula la expresión de los receptores Toll-like y los correceptores CD14, los cuales inducen la producción de péptidos antimicrobianos y produce efectos antiinflamatorios también a través de la interleuquina 10. En el músculo juega un papel importantísimo. Uno con la edad, queridos doctores, con la edad sabemos que se va produciendo una atrofia muscular importante y en biopsias musculares en adultos con deficiencia de vitamina D, esta atrofia es mucho mayor, sobre todo en las fibras musculares tipo 2, que son en últimas las que no van a dar mayor atrofia, y lo que es peor, son las que más tienen que ver con el riesgo de caídas, la pérdida de las fibras musculares tipo 2. Aquí les quiero añadir de una vez que una de las indicaciones más claras de vitamina D son las pacientes con dolores musculares, con fibromialgia y sobre todo con miopatía secundaria al uso de estatinas. Ustedes saben que las estatinas son drogas que usamos muchísimo por las hiperlipidemias y que se asocia con dolor muscular y con miopatía. Estas pacientes que consumen estatinas debe uno asegurar que tengan niveles adecuados de vitamina. ¿Qué pasa en obstetricia? Que es un punto clave para nosotros los ginecobstetras. Bueno, ustedes saben que el doctor Miguel Ruotti, ex vicepresidente de FLASOC, escribió 2 tomos de un gran libro de obstetricia y perinatología en Asunción y me invitó para que escribiera el capítulo de vitamina D y embarazo. Tuve oportunidad de escribirlo con mis 2 hijos, ambos hoy en día son residentes aquí en Bogotá, y la conclusión es que la vitamina D, la embarazada es una persona en alto riesgo de deficiencia de vitamina D. Ya dije que las posibilidades de embarazo se reducen cuando la paciente, la mujer, tiene déficit de vitamina D y además el déficit de vitamina D incrementa pobres resultados perinatales. ¿Como cuál? Como la preeclampsia. Fíjense que mujeres que al inicio del embarazo tienen niveles menores de 15 tienen 5 veces más probabilidades de desarrollar hipertensión inducida por el embarazo y que aquellas que tienen nivel de 25 hidroxi bajo son más propensas a sufrir de hipertensión. Y esto está demostrado, esto es en una publicación del año 2018 de la revista Biomédico, una revista colombiana muy importante, en el cual Nubia Serrano, que es una investigadora importante de la ciudad de Bucaramanga, aquí en Colombia, nos muestra cómo globalmente, fíjense en este rombo, existe una diferencia clara y estadísticamente significativa en mujeres que tienen niveles normales versus niveles bajos de vitamina D en el aumento del riesgo de preeclampsia, que es una de las patologías que más contribuyen a la morbimortalidad materna en nuestros países. La diabetes. Fíjense cómo quienes desarrollan diabetes gestacional tienen niveles más bajos de vitamina D con diferencia estadísticamente significativa. Y la conclusión de este metaanálisis es que el déficit de vitamina D se asocia con mayor riesgo de diabetes materna gestacional. El parto pretérmino, que es uno de los problemas de salud pública más graves en nuestros países, de bajo peso al nacer. Se encontró que las mujeres con niveles séricos de vitamina D por debajo de 20 tienen un riesgo incrementado del 29% mayor de tener bebés prematuros. Y esta es una publicación que está en la revista americana de epidemiología, cuyo objeto es determinar si existe asociación entre vitamina D y el riesgo de parto pretérmino espontáneo. Y fíjense cómo los resultados son que entre madres no blancas, es decir, latinas y negras, o sea, todos nosotros, los que estamos dando y escuchando esta conferencia hoy, aquí todos somos o hispanos o negros, entonces los niveles se asocian claramente con reducciones hasta de un 20 o 30% si nosotros aseguramos niveles por encima de 30 nanomoles por litro. Es decir, esta es una publicación de la revista de epidemiología donde hace el cruce entre niveles de vitamina D y parto pretérmino. Vaginosis bacteriana, que acompaña a muchas de nuestras embarazadas. La presencia de vaginosis se disminuye a medida que aumentan los niveles de vitamina D. Y este es un cuadrito resumen, colegas, de la parte materna. La vitamina D baja se asocia con eventos durante el embarazo maternos, preeclampsia, diabetes gestacional, vaginosis bacteriana, pérdida de la masa ósea,
neonatales, desarrollo óseo, crecimiento fetal restringido, retardo de crecimiento intrauterino, eventos perinatales maternos, aumenta la posibilidad de parto por cesárea, de parto instrumentado y de parto pretérmino, y tiene efectos neonatales. No olvide que el niño nace con la vitamina D que la madre le ha dado a través de la placenta. Por supuesto que la vitamina D es cero teratogénica. Debemos asegurar niveles de vitamina D desde la consulta preconcepcional, la consulta prenatal y el puerperio y la lactancia. Fíjense cómo los bebés de madres con niveles inadecuados de vitamina D tienen talla baja, peso bajo, pequeños para la edad gestacional, inclusive se asocia con mayor posibilidad de efectos congénitos. La Organización Mundial de la Salud recoge esto que nuestro consenso colombiano lo recogió. La OMS recomienda suplementar vitamina D3 a las mujeres gestantes con niveles deficientes o insuficientes de vitamina D3. Les quiero recordar que el solo hecho de ser latinos nos coloca en riesgo de hipovitaminosis D, porque nosotros tenemos un filtro natural en nuestra piel que es la melanina. Nosotros que somos de piel oscura, unos más oscuras, otros menos oscura, pero todos somos de piel oscura, ese es un filtro que nos hace estar en alto riesgo de hipovitaminosis D. Esta es una revisión sobre toda la parte reproductiva, es una revisión del año 2016, donde nos relacionan una cantidad de situaciones patológicas, ginecológicas, como endometriosis, como ovario poliquístico, como miomatosis uterina, como fertilización in vitro, que se relacionan resultados inadecuados con niveles bajos de vitamina D. Y la conclusión de todos estos metaanálisis es que el estatus de vitamina D ha sido asociado con ovario poliquístico, con endometriosis, con miomatosis uterina y con resultados inadecuados en la fertilización in vitro. Un tema importante es la sexualidad. Es un tema que me gusta mucho porque pues sabemos que las disfunciones sexuales son muy comunes. Otra cosa es que la mujer y el hombre no lo consulten. Pues bien, ¿qué pasa con la función sexual? Este es un artículo de pacientes en diálisis. Acabo de decir hace un ratico que la última hidroxilación se produce en el riñón. El paciente con falla renal es un paciente con déficit de vitamina D y son pacientes que deben ser suplementados. Si es una falla renal 1 y 2, con colecalciferol, pero si es una falla 3 y 4, probablemente requiera ya calcitriol, que es el metabolito activo. Pues bien, en ese grupo de pacientes se evaluó por medio de la escala de Arizona, que es mundialmente reconocida, la función sexual. Y lo que se observa es una tendencia lineal en razón de que mientras más bajos los niveles de vitamina D, vamos a tener un peor resultado en la disfunción sexual en estos pacientes. Y los dos factores de riesgo más importantes para tener disfunción sexual en pacientes con diálisis son, uno, el déficit de vitamina D y dos, la edad. Fíjense cómo tiene aún más peso tener la vitamina D bajita que ser mayor de edad. Fíjense aquí en esta parte cómo el riesgo relativo es mucho mayor cuando hay déficit de vitamina D, inclusive que en pacientes que tienen mayor edad. De tal manera que esto es una prueba de la parte importante que en la sexualidad ejerce la vitamina D. Pero no solo eso, esto es una publicación muy interesante de 2016 en la cual estudian función sexual y síntomas depresivos en mujeres jóvenes con bajos niveles de vitamina D. Usan la escala del FSFI, que es mundialmente reconocida también. Esta es la escala del índice que estudiaron. Y lo que se observa, que está resaltado en rojo y que tiene los asteriscos de significancia estadística, es que había menos score, un score más malo, de peor resultado. Y también el deseo sexual comprometido, el orgasmo y la satisfacción sexual global en mujeres jóvenes con insuficiencia de vitamina D deficiencia, es decir, mientras más baja vitamina D, mayor posibilidades con significancia estadística de este tipo de problemas sexuales. También analizaron la severidad de la depresión usando esta escala que también es mundialmente reconocida, que es la BD1-2, en la cual se observa lo mismo. Existe, mientras más déficit de vitamina D, hay más posibilidad de síntomas depresivos, sobre todo síntomas depresivos leves. Y la conclusión de este estudio es que la deficiencia de vitamina D y la insuficiencia en mujeres jóvenes se asocia con
compromiso de la esfera sexual y síntomas depresivos. Pues bien, a este grupo de personas, una segunda parte del trabajo fue suplementar. Suplementémosla a ver qué pasa, si esto mejora o empeora. Y fíjense cómo mejora con significancia estadística. Tanto mejora la parte sexual como la parte de depresión. Orgasmo, satisfacción sexual, donde están las flechas azules es porque hay significancia estadística y como mujeres tratadas con vitamina D se comportan estadísticamente significativa con mejoría en relación con las pacientes no tratadas. Y esta es la parte de los síntomas depresivos. La conclusión de este estudio es que la vitamina D exógena, o sea, dándosela al paciente, mejora el deseo y los síntomas depresivos. Es la conclusión que es lo que quiero compartir. Pero bueno, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué sucede con nosotros? Este es un estudio austríaco que está publicado en el 2014, en el cual analizan la vitamina D y la síntesis testicular, y lo que se demuestra es que hombres con aumento, o con aumento no, con niveles normales de vitamina D, tienen una mayor producción de testosterona que hombres con niveles inadecuados de vitamina D, con una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, la vitamina D juega un papel importante en la síntesis testicular de andrógenos. Y la conclusión es que la vitamina D está involucrada en la regulación del metabolismo de andrógenos en el hombre. ¿Qué pasa con la disfunción eréctil? Ustedes saben que la disfunción eréctil es un evento eminentemente vascular. Fíjense cómo la disfunción eréctil ocurre solo en el 2% de los hombres antes de los 40, pero llega a ser hasta de la mitad en hombres de 75 años. ¿Por qué? Porque el hombre mayor y la mujer mayor, pero en este caso de disfunción eréctil, el hombre, pues tiene un compromiso vascular importante, es una disfunción eminentemente vascular. Sabemos que es muy frecuente la disfunción eréctil. Este es un estudio en Colombia en el cual en mayores de 50 el 85% tienen algún tipo de disfunción eréctil. Son cosas muy importantes. Sabemos que la disfunción eréctil tiene muchísimas etiologías, pero la más importante es la vascular. ¿Qué papel puede jugar la vitamina D en la disfunción eréctil? Esto es de la revista de Andrología, en la cual concluyen que niveles bajos de vitamina D puede ser un factor independiente, pero modificable, de mejorar la erección, y que la suplementación con vitamina D puede representar una estrategia muy buena de bajo costo y de bajo riesgo para mejorar esto. Y esto es cierto. Fíjense en este estudio del 2014 de un grupo italiano, como el objetivo es evaluar el nivel sérico de vitamina D en pacientes con disfunción eréctil vascular, que es la más importante. Y fíjense cómo existe una diferencia estadísticamente significativa en hombres que tenían reducción por debajo de 20 de los niveles de vitamina D, tenían más posibilidades de disfunción eréctil. Y usando el Doppler color, que es lo que nos define la parte vascular de la disfunción eréctil, se relaciona niveles por debajo de 20 con significancia estadística con mayor posibilidad de disfunción eréctil. Y estas son las conclusiones de ese estudio. Ahora bien, ¿qué tanto puede contribuir? Este es un estudio norteamericano de San Francisco en el cual lo que se evidencia es, estas son patologías no vasculares que se asocian con disfunción eréctil, enfermedad de Alzheimer, depresión, enfermedad crónica, obesidad, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es que en todas estas patologías la vitamina D juega un papel muy importante. Entonces, la moraleja de esto es que mejorando enfermedades que se asocian con disfunción eréctil, tenemos otra manera en la cual la vitamina D pueda tener resultados. La conclusión entonces es que existen mecanismos comunes entre enfermedad cardiovascular y disfunción eréctil, y no hay duda que la vitamina D ejerce un efecto muy importante en el endotelio. Fíjense lo que aquí resalté, colegas. Hombres con disfunción eréctil es muy probable que tengan una enfermedad cardiovascular oculta que no se ha manifestado. La disfunción eréctil es eminentemente vascular y todo hombre con disfunción eréctil debemos evaluarle si tiene un riesgo cardiovascular aumentado. En resumen, la mortalidad se relaciona con la vitamina D. Esto es mortalidad global con diferencia estadísticamente significativa, menos niveles de vitamina D, mayor mortalidad. Finalmente, para terminar la presentación, vamos a hablar de un tema importantísimo que es cómo se suplementa la vitamina D.
Pues bien, ¿qué dice nuestro consenso? Dice que la adecuada exposición solar es suficiente para mantener niveles normales en menores de 50 años. Por encima de los 50 años, nuestra piel ya no sintetiza de una manera adecuada la vitamina D a partir de la luz solar y debe ser suplementada. ¿Para qué? Para impactar favorablemente la mortalidad global, como ya lo mencioné. ¿Existe vitamina D en los alimentos? Sí existe. Pero el único alimento que nos puede dar la dosis mínima, que es de 800 a 1000 unidades al día, es el aceite de hígado de bacolado, una cucharada todos los días. Pregunta, ¿estamos nosotros dispuestos todos los días a tomarnos una cucharada de aceite de hígado? No sé cómo se llama en sus países, en Colombia se llama emulsión de Scott y con eso nos martirizaron en la infancia todos nosotros. Y fíjense que los otros suplementos que tienen muy poca vitamina D, pero son salmón, caballa, atún, leche desnatada, que realmente nuestra población no está en condiciones de consumirlo. Entonces hay que suplementar, sí o sí. ¿Cómo se suplementa? Cada caso debe ser individualizado. Cada esquema debe ser adaptado a cada paciente, a cada persona. Si yo solo quiero suplementar, o sea, tengo niveles normales, lo mínimo son 1000 unidades al día. Pero si yo tengo una insuficiencia, es decir, entre 20 y 30 de niveles, 1000 a 2000 al día. Y si yo tengo una deficiencia, 2000 a 6000 al día. Y si tengo un gordito con índice de masa corporal mayor de 30, debo dar el doble de esta dosis. Y ojo lo que voy a decir que es muy importante, lo dice el consenso colombiano de expertos, no lo digo yo. Cualquier esquema de frecuencia de dosificación diaria, semanal, mensual o lo que sea es adecuado. No se les olvide que la vitamina D es liposoluble, se consume, va al tejido graso, se almacena y se va liberando a necesidad. En el COVID, en el norte de Italia, donde 1 de cada 3 viejos se murió, en Lombardía y en el Piamonte, Milán, Turín, la parte rica de Italia, se murió 1 de cada 3 viejos. La dosis que usaban era de 500.000 unidades, dosis parenterales con un buen resultado en COVID, en mortalidad y en intubación. De tal manera que lo que el consenso colombiano, no lo dice el doctor Vázquez, es que se puede dar de cualquier forma. ¿Quién decide? El paciente. Señor, usted quiere tomarse, señora, todos los días, tómese. No, que yo no quiero todos los días porque yo tomo muchas pepas, entonces tómesela cada semana, o cada mes, o cada 2 meses. Importantísimo que la dosis de 100.000 unidades no es una megadosis. Megadosis, lo dice el consenso, es de 300.000 o más. La dosis de 100.000 unidades o de 50.000, que también nosotros la tenemos en Colombia, se consideran dosis altas, pero no megadosis. No hay evidencia suficiente de que agregar magnesio o vitamina K mejora la eficacia. No lo digo yo, lo dice el consenso colombiano. Entonces, ¿cuál esquema? A mí me parece sencillo y fácil, es el que nosotros usamos en nuestro centro. Ese es el esquema de la Asociación Endocrinológica Americana. En adultos que tengan déficit, nosotros debemos asegurar 6.000 unidades al día por 8 semanas. ¿Esto a qué equivale? A dar 180.000 unidades al mes. ¿Esto a qué equivale? A dar 2 tabletas de 100.000 unidades. O 50.000 unidades por semana, por 8 semanas. ¿Esto a qué equivale? A dar 200.000 unidades al mes o 2 tabletas de 100.000 unidades. No lo digo yo, lo dice el consenso de la Asociación Americana de Endocrinología. Esto es así. ¿Qué es una megadosis? Esa es una publicación de la revista Reumatología en define megadosis como dosis mayores de 100.000. O sea, las de 100.000 no son megadosis. Y aquí hacen insistencia en eso. Y fíjense cómo existen algunos estudios que hablan de que dosis muy bajas o muy altas nos pueden incrementar el número de caídas. Y eso es verdad. Fíjense cómo la dosis ideal en donde el número de caídas es menor, por eso puse esto aquí rojo para que quede más clarito y lo resalté en azul, es la dosis entre 1.600 a 3.200 unidades al día o su equivalente. Es decir, entre, entre 50.000 y 100.000 unidades por mes. Esta es la dosis diaria que nosotros debemos recibir. ¿Está claro? Entre 1.600 a 3.200 unidades al día o su equivalente. No importa que haya tenido caídas, no importa que sea blanco o negro, esa es la dosis perfecta. Y lo corrobora la Asociación Americana de Geriatría en su revista. Fíjense cómo
esta revista tiene la misma posición que nosotros los colombianos, es decir, no dar dosis mayores a 300.000 y lo que recomiendan, fíjense lo que les estoy mostrando, colegas, es 4.000 unidades al día para pacientes adultos mayores. 4.000 unidades al día es 120.000 unidades al mes. O caminando ligero, como se dice, una tableta de 100.000 unidades al mes en población adulta. Para terminar, ¿qué quiero que se lleven para su casa? Que la vitamina D interviene en múltiples procesos biológicos y que su déficit los puede alterar. Que la hipovitaminosis D se asocia con alteraciones en la fertilidad tanto masculina como femenina. Que la hipovitaminosis D se asocia con índices de satisfacción sexual alterados y síntomas depresivos en mujeres y que si suplementamos esto mejora. Que en hombres la vitamina D juega un papel importante en la producción de andrógenos y en la calidad del semen. Que la hipovitaminosis D se asocia con disfunción eréctil vascular. Que medir niveles de vitamina D debe formar parte del estudio de las disfunciones sexuales en ambos sexos. No olvidemos que Jeanne Moreau, una actriz francesa, dijo que las vitaminas no son para mantener a raya la muerte, porque todos nos vamos a morir. La vida es una enfermedad mortal y sexualmente transmisible, pero podemos tratar de que ese deterioro sea menor. Y no tengo duda, doctores, no tengo duda que la vitamina D ayuda a que el proceso de envejecimiento sea mucho más atenuado por todo lo que les he mostrado en esta noche. Entonces, la pregunta final que quiero compartir con ustedes es, ¿realmente es tan importante la vitamina D en la etapa reproductiva? Y la respuesta es sí, es muy importante. Todo paciente que llegue a su consultorio, pregúntese si tiene niveles adecuados de vitamina D. Si la respuesta es no, suplemento, con generosidad, porque seguramente le va a hacer un bien a su paciente. De tal manera que mi mensaje final para nosotros, países latinoamericanos que gozamos del sol, es que viva el sol, aprovechémoslo en la juventud, 20 minutos al día es suficiente, pero después de esa época o en personas jóvenes que están por debajo de 30 nanogramos por mililitro, debemos suplementar generosamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Vázquez, por tan excelente exposición como siempre. Nos tiene acostumbrado a eso. Y bueno, este es el momento de la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta que vamos a compartir por aquí. Es una pregunta del doctor Luis Hernández. Aprovechamos para saludarle, ¿verdad, doctor? Un saludo al doctor Luis Hernández. Nos honra también tenerlo aquí en lo que es nuestra audiencia. Y el doctor Hernández nos dice, saludos desde Guatemala. Excelente conferencia, David, como siempre. ¿Por qué mecanismo la vitamina D mejora la OMA y en la RI? Bueno, primero que todo, para mí es un privilegio que el señor presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOG, del hermoso país de Guatemala, esté escuchando mi presentación. El doctor Hernández no solamente goza de mi admiración, sino de mi profundo cariño. Aquí en esta casa donde estoy hoy dictando esta conferencia, lo he tenido, hemos compartido en esta que es la casa de él y me honra con su presencia. La vitamina D es una vitamina que actúa a nivel endotelial. El órgano más grande que nosotros tenemos es el endotelio. El endotelio es el tapete que cubre todos los vasos sanguíneos, es decir, todo el cuerpo humano. La edad nuestra es la edad de nuestras arterias. Todo lo que esté a favor de proteger el endotelio es bueno. Todo lo que esté a favor de no proteger el endotelio es malo. El síndrome de ovario poliquístico y la obesidad que van de la mano producen resistencia a la insulina como parte de su fisiopatología. Y hay una afectación endotelial importante y una alteración en el mecanismo y en la síntesis de las hormonas que hace que haya un aumento de los andrógenos por múltiples razones que por tiempo pues no voy a explicar, pero que sabemos que se desencadena con una resistencia importante a la insulina, una obesidad centrípeta y el aumento de la incidencia de diabetes e hiperglicemia. Como ya lo dije,
La vitamina D ejerce un papel fundamental en el endotelio y de esta manera nos va a proteger el sistema cardiovascular, y la mujer que tiene ovario poliquístico es una paciente que realmente tiene una enfermedad metabólica con algún tipo de manifestaciones ginecológicas. Toda mujer que tenga un ovario androgénico, que tenga obesidad, debe medirse los niveles de vitamina D. Y además de todos los tratamientos, por supuesto, además de la metformina, además de los cambios de estilos de vida, de bajar de peso, de hacer ejercicio, de pronto de mioinositol, de pronto pastillas anticonceptivas, es una mujer que se va a beneficiar notoriamente de complementarla con vitamina D. Muchísimas gracias, mi querido Huicho, por la pregunta y todo mi cariño desde Colombia. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Pablo Camaja. Buenas noches, doctor. Una excelente disertación. Mi pregunta va al mantenimiento con vitamina D. ¿Por cuánto tiempo lo debemos de indicar? Excelente pregunta y muchas gracias. Usualmente los niveles se miden a los 6 meses. Aquí quiero hacer dos observaciones importantes. Una, de lo que se mide siempre es 25 hidroxivitamina D. Eso es lo que debemos medir en sangre. Dos, debemos tratar de que el laboratorio use siempre la misma tecnología. En Colombia nosotros tenemos dos tecnologías que son las más importantes, una de Abbott y una de Siemens. Entonces, siempre tratamos de que si se tomó la muestra usando la tecnología, por decir algo, de Siemens, la segunda muestra también sea de Siemens, porque puede haber una variación hasta de un 30% en eso, de tal forma que eso es importante. ¿Al cuánto tiempo se mide? A los 6 meses, no antes. Les repito que la vitamina D se deposita en el tejido graso. A los 6 meses debe medirse. ¿Cuánto tiempo se puede dar? Depende de la situación. Si es un paciente con osteoporosis, por ejemplo, una señora con osteoporosis que está en tratamiento de años con algún tipo de terapia, pues durante años tiene que consumir vitamina D. Si es una embarazada, pues mientras dure el embarazo debe consumirla, y después de que salga del proceso gestacional se deben medir niveles para ver si todavía necesita vitamina D suplementarla. Si es un paciente obeso, mientras siga siendo obeso debe consumir vitamina D. Si es un paciente con una enfermedad granulomatosa, no lo mencioné, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Esos pacientes también deben estar cuidados con vitamina D. De tal forma que depende de cada situación, la podemos dar por mucho tiempo. Aprovecho para decir lo que ya dije, pero que lo quiero repetir. La intoxicación con vitamina D es extremadamente rara. En nuestro consenso dijimos que lo máximo eran 150 nanogramos por mililitro, pero hay consensos que hablan de 200. Para alcanzar esos niveles toca que el paciente se tome todos los días 3 baldes de vitamina D. Yo solo he tenido un caso en mi vida de intoxicación por vitamina D. Me llamaron de urgencias del hospital para que viera un niño que había consumido accidentalmente uno de esos frascos que ya mencioné, que venden en el Walmart en Estados Unidos y que trae 500 pepas. El niño se las tomó, simplemente se le hizo un lavado gástrico, diuréticos, hidratación agresiva, y a las 6 horas no tenía ningún problema. De manera que el cuento de la intoxicación por vitamina D puede que exista, pero realmente es más por accidente que porque realmente se esté administrando, y menos una dosis por debajo de 300.000 unidades que son muy seguras. Gracias, doctor. Continuamos con la próxima pregunta. Una pregunta anónima dice: saludos. ¿Por qué los pacientes post-COVID presentan en analíticas déficits de vitamina D? Es una excelente pregunta y por efectos de tiempo no le dediqué tema al COVID. Desde hace unos 10 o 15 años se ha relacionado los niveles bajos de vitamina D con infección respiratoria. Esos estudios empezaron en el King's College de Londres por parte de un pediatra neumólogo que se llama Adrián Martineau, con quien tengo frecuente correspondencia. Él había notado que en los niños déficit de vitamina D se asociaba con mayor infección respiratoria, y con el COVID pues se empezó a preguntarse si realmente la vitamina D jugaba un papel importante. La respuesta es no, no juega un papel importante, juega un papel importantísimo. Los estudios más importantes, ya lo mencioné algo, se hicieron en el norte de Italia, en donde 1 de cada 3 viejos se murió.
Estoy hablando del año 2020, entre marzo y diciembre, que no había todavía vacuna. Usaron dosis de 500.000 unidades parenterales y lo que se observó es que los pacientes que consumían esas dosis de vitamina D se enfermaban menos, tenían menos ingreso a la unidad de cuidado intensivo, menos intubación y menos muerte. Pero tal vez los estudios más grandes lo hicieron en Israel. En Israel, que ustedes saben que el COVID fue bastante severo, se hicieron también estudios con diferentes dosis de vitamina D y se mostró exactamente lo mismo. Las 500.000 unidades que usaron en Italia fueron parenterales, las que usaron en Israel fueron orales. Y se demostró exactamente lo mismo con diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes que tenían niveles adecuados y consumían niveles de vitamina D, dosis de vitamina D importantes, tenían menos COVID, menos hospitalización, menos ingreso a la UCI, menos intubación y menos mortalidad. Hoy en día ya es casi que una verdad de perogrullo que la relación entre infección respiratoria, COVID o no COVID, y los niveles de vitamina D existe y es clara y debemos asegurarnos que esos niveles sean adecuados. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta del doctor Carlos Rodríguez. ¿Cuál es el esquema recomendado de suplementación durante el embarazo? ¿Diario, semanal, quincenal o mensual? ¿Y cuál es la dosis ideal a pacientes embarazadas? Muchísimas gracias. Existen estudios que dosis hasta de 4.000 unidades al día son completamente seguras en el embarazo. En principio, no solo en el embarazo, sino en el estado de no embarazo, depende de los niveles que tenga. Aprovecho para comentar que lo ideal es medir niveles, pero no en todas partes se puede. En Colombia, a pesar de que el examen de 25-hidroxivitamina D está dentro del plan obligatorio de salud, es decir, el que da el gobierno, está el examen, no le cuesta nada a los pacientes, no siempre se hace. Y si no se hace, se debe suplementar a la embarazada como una mujer de alto riesgo. ¿Cuándo? La dosis mínima es entre 1.000 y 2.000 unidades al día, mínimo. Pero ya dije que hasta 4.000 unidades al día es segura o su equivalente. Perdónenme que sea reiterativo con lo de o su equivalente, porque yo sé que hay colegas que pregonan por todas partes que la única dosis que sirve es la dosis diaria. Los mismos colegas que hace 4 años decían lo contrario. Pero bueno, lo importante es asegurar la dosis, sea diaria, semanal, mensual, como la quiera consumir la paciente. Hay que tener en cuenta que la paciente embarazada es una paciente que consume medicamentos regularmente. En Colombia lo que obliga el plan obligatorio de salud es calcio, hierro y ácido fólico. Pero cada vez más colegas en Colombia suplementan, además de esto, con vitamina D. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la lactancia. Ojo, la lactancia, no el embarazo. Con el final del embarazo no termina el riesgo de vitamina D, sino con el final de la lactancia. Y se pueden dar dosis usuales a intervalo que la paciente prefiera sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. La doctora Marcia Rodríguez hace aquí un comentario. Soy otorrinolaringóloga. Estoy sorprendida de la prevalencia de niveles bajos de vitamina D en jóvenes. La confiabilidad de las pruebas de laboratorio es de 100%. No sé si es una pregunta o si es parte de su comentario. Pero pudiera ampliarnos, doctor, en qué piensa usted de la confiabilidad de las pruebas de laboratorio. Bueno, yo diría que 100% quizá no, porque 100% es solo la muerte. Y eso, hay algunos muertos por ahí que de vez en cuando se levantan. Pero sí es muy buena. La confiabilidad de cualquiera de las dos que tenemos en Colombia, al menos, que ya dije, son ABO y Siemens. Son muy buenas pruebas. Y son confiables. Mm, Hay algo importante y es que en algunos países no usan nanogramos, sino milimoles por litro. En ese caso simplemente se multiplica por 2.5. Me explico. 30 nanogramos por mililitro equivalen a 75 nanomoles por litro, milimoles por litro, que se multiplica por 2.5. Hay países que lo usan, pero no es común en nuestro medio. Entre jóvenes sí, entre jóvenes se ve mucha deficiencia de vitamina D, sobre todo en adolescentes. La razón es que ya los chicos no se asolean. Cuando nosotros estábamos pequeñitos, Huicho y yo, que somos más o menos contemporáneos, ustedes son muy jóvenes, pero Huicho y yo, que ya somos de la época del rock bueno, entonces recibíamos mucho sol. Los chicos jugábamos en la calle.
y recibíamos sol y no nos echábamos bloqueadores. Les quiero decir que hasta la crema humectante te bloquea la luz solar. Y hoy en día todo el mundo usa cremas humectantes. Por supuesto que el sol es cancerígeno, claro que sí, pero el sol ha sido satanizado de pronto demasiado, ¿sí? Hace unos 3 meses hicimos en la Academia Colombiana Nacional de Medicina un simposio con la Sociedad de Dermatología para ponernos de acuerdo. Los chicos deben recibir sol. No se necesita quemarse, no se necesita todo el día. 20 minutos al día de sol es suficiente. Al mediodía, cuando el rayo caiga más vertical, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, 20 minutos, no es en la cara, es en los brazos. De tal manera que sí es cierto lo que dice la doctora, existe una deficiencia importante de vitamina D en adolescentes. Se ha estudiado, en Turquía hay como 3 o 4 estudios de déficit de vitamina D en adolescentes y yo creo que es una población de riesgo en razón de que no hay sol. Hoy en día los chicos se la pasan encerrados, jugando maquinitas, etcétera, etcétera, y esto atenta contra la vitamina D. Les quiero recordar que la vitamina D se empezó a estudiar en la Inglaterra de finales del siglo XIX, en la Revolución Industrial, sobre todo en el norte de Inglaterra, cuando los niños y los jóvenes trabajaban dentro de las minas de carbón. Ahí fue donde empezaron a verse raquíticos. De tal manera que hoy en día no es en minas de carbón, sino entre la casa jugando con una maquinita. Gracias, doctor. Aquí tenemos también un comentario que nos hace el doctor William Wilson y dice, es solo una sugerencia, pero la verdad, por el valor de lo que cuesta la medición de la vitamina D, es más fácil simplemente indicarla. Usualmente, en todas las personas que trabajamos en oficina hay deficiencia de vitamina D. En los casos especiales, no se puede omitir la medición de la misma. Ese es el comentario que hace el doctor Sí. Wilson de Y yo estoy suplementar. totalmente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Los geriatras en nuestra universidad, si no pueden medir fácil, suplementan y punto. ¿Por qué? Primero porque la suplementación, o sea, la intoxicación es exótica, es rarísima. Y segundo, porque casi con seguridad una persona mayor, ya lo mostré, 71% en Colombia tiene niveles inadecuados de vitamina D. De tal manera que lo que dice el doctor Wilson es cierto. Ante la duda, suplemento, que no va a tener mayor problema y sí le va a ocasionar un beneficio al paciente. Estoy de acuerdo, doctor, y gracias. Gracias, doctor. Las últimas ya dos preguntas son una de Milkiani Silfa y dice, buenas noches, es un placer para mí estar en esta presentación. Me gustaría saber si la vitamina D tiene una relación con la hipertensión arterial. Gracias por la pregunta. En el consenso colombiano participó el doctor Armando Gómez, que es cardiólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Cardiología, y él hizo una maestría en España justamente sobre vitamina D y riesgo cardiovascular. Yo tuve la fortuna de ser su director de la tesis, de la maestría. No cabe duda de que la vitamina D, voy a repetirlo porque quiero que quede claro, actúa a nivel endotelial. Uno se muere por el endotelio, se le tapa, se le rompe, así es que uno se muere. La hipertensión es un fenómeno de rigidez arterial que está dada por un endotelio afectado casi siempre por la edad, por los años. De tal forma que existe mucha evidencia de que los pacientes con déficit de vitamina D tienen más riesgo de hipertensión arterial y lo contrario, los pacientes hipertensos generalmente manejan niveles inadecuados de vitamina D. Pero no solo de hipertensión, doctora, de diabetes, de obesidad, infarto agudo de miocardio es más común en pacientes que tengan niveles inadecuados de vitamina D. El espectro del riesgo cardiovascular en la vitamina D es importantísimo y como ya lo mencioné, en estos casos tenemos la teoría de que no debemos llegar a 30, sino a 40 nanogramos por mililitro para obtener mejores resultados. Y mil gracias por la pregunta. Continuamos con Elvia Méndez y nos dice dosis de vitamina D en adolescentes. Exactamente igual. No hay ningún cambio. Si hay solamente suplementación, mínimo 1000 al día. Si es para pacientes con insuficiencia, de 2000 a 4000, y si es pacientes con deficiencia, de 4000 a 6000, o su equivalente, porque los adolescentes, aunque uno no crea, son poblaciones que no les gusta tomar pastillas, odian las pastillas. Si uno puede asegurar, por decir algo, 100.000 unidades en una tableta una vez al mes, yo creo que está haciendo mucho, porque le está dando 3000 al día, que como lo mostramos, es una dosis completamente adecuada en estos chicos.
una dosis de 100.000, de una tableta de 100.000 unidades al mes en los adolescentes, a mí me parece fabuloso. Excelente, gracias, doctor. Aquí nos dice ya, para terminar, el doctor César Cienfuentes. ¿A qué edad recomienda la suplementación de vitamina D y qué otra vitamina se puede complementar para el SOP, aparte de los tratamientos indicados, síndrome de ovario poliquístico? Sí. No hay edad para suplementar vitamina D. Fíjense que existen presentaciones, no sé en sus países, en Colombia existe una presentación de gotas de 200 unidades por gota, pero no se toma en una cuchara ni se disuelve en agua. Se la echa a la madre en el pezón, se la coloca la madre en el pezón para que el neonato cuando chupe el seno en el alimento consuma la vitamina D. De manera que la hipovitaminosis D puede acompañar al ser humano desde la vida fetal hasta la muerte y debe ser manejada la hipovitaminosis D de una manera contundente, agresiva, fuerte. Es de las pocas medidas que nosotros tenemos que siendo muy segura nos puede dar una gran cantidad de bondades. Respecto a las otras vitaminas relacionadas con ovario poliquístico, no me atrevería a mencionarlo porque no es un tema en el cual soy experto. Muchísimas gracias, doctor. Con esta última pregunta, pues terminamos el tiempo de preguntas y respuestas. Agradeciendo de nuevo, doctor Vázquez, el haber compartido todos sus conocimientos con cada uno de nosotros y todo este gremio que nos acompaña. Agradeciendo a cada uno de los asistentes a esta noche, siempre pues recordándoles que este es el primer módulo de 6 módulos que estaremos llevando de educación médica continua de alta calidad a cada uno de ustedes. También les recordamos que esta grabación la van a poder estar visualizando en nuestro canal de YouTube de Laboratorios Mayen, Lab Mayen, donde podrán estar de nuevo volviendo a ver esta gran conferencia que ha estado el doctor Vázquez compartiendo con nosotros. Le damos las gracias y esperamos verlos en nuestro próximo módulo. Doctor Vázquez, buenas noches y buenas noches a todos quienes han acompañado hasta el momento cero, que es el final de nuestro conversatorio de hoy.